En Filipinas no se habla español, en su lugar se habla esto. Padangatan ka. Guranda ka. Ginihigugma ko ikaw. Palanggata ka. Ayayatin ka. Gihigugma ko ikaw. Mahal kita. Algunos de los otros 170 idiomas que se hablan en Filipinas. Los que os he enseñado son los más importantes. Todas estas personas han dicho lo mismo. Te quiero. De todos estos idiomas, el más importante es el tagalo, la lengua oficial de Filipinas junto con el inglés. Idioma hablado por más de 100 millones de personas en el mundo. 23 millones como lengua materna y 80 millones como segunda lengua. La convierte en la 9ª lengua más hablada del mundo. En Filipinas es una lengua para dominarlas a todas. Los filipinos que hablan una de las 170 lenguas oficiales de Filipinas también hablan tagalo. No siempre al 100%. El tagalo era la lengua más hablada de Filipinas cuando se independizó de Estados Unidos en 1945 y por eso se estableció como la lengua para todos los filipinos. Era la lengua que se hablaba en Luzón Central y sobre todo la lengua que se hablaba en la capital, Manila, donde se llegaron a hablar muchas lenguas casi por barrios. Algunas de ellas eran el caviteño y el ermitaño, que se parecían mucho al español, pero hoy en día están perdidas casi por completo. Pero esto no siempre fue así. Al llegar los españoles aquí, trajeron como lengua vehicular el español, pero nunca llegó a ser la lengua mayoritaria de Filipinas. Tan solo el 8-10% de los habitantes de Filipinas lo hablaron en su momento de mayor expansión, pese a que los españoles estuvimos aquí más de 300 años. De hecho, los españoles nunca impusimos la lengua española a los habitantes de nuestras colonias. No nos pusimos en plan tú puto indio habla español, porque teníamos cosas mejores de las que preocuparnos. Lo que pasó es que cuando estos gobiernos latinoamericanos se independizaron, los gobiernos criollos que se impusieron la lengua española y llevaron a la decadencia a las lenguas locales. Esto no ocurrió en Filipinas porque después de que los españoles se fueron, llegaron los americanos a imponer el inglés. Pero volviendo a Filipinas, el español era la lengua de las clases altas, de las universidades, de la prensa escrita y de la burocracia cuando los españoles estaban aquí. Tan solo el 8-10% de la población, como ya os digo. Esto se explica porque la conquista de Filipinas fue desigual. Las tribus del interior no conocían a los españoles. Los españoles no llegaron a las tribus del interior y no había con quien hablar español, así que siguieron hablando sus lenguas vernaculares durante toda la conquista. Y además nunca llegamos a Davao, la isla más al sur de Filipinas. Y es curioso lo que ocurrió aquí porque aunque no llegamos a conquistar la isla de Davao, sí que llegó a instalarse una avanzadilla de españoles que creó la ciudad de Zamboanga. Y estos españoles llegaron y como no se podían comunicar con nadie de allí porque cada tribu hablaba un idioma, decidieron simplificar el español para poder comunicarse con ellos. Y esa lengua ha sobrevivido hasta nuestros días y se llama chabacano o español chabacano o criollo chabacano. Y es la mezcla entre el español, el léxico español y la organización gramatical del tagalog, y se escucha así. Hola, felices cumpleaños y ojalá sea tu buen año y no quede gordo. Hoy en día Zamboanga conforma la única ciudad hispanohablante de toda Asia. Tiene 1.300.000 habitantes que hablan chabacano, que hablan este idioma que se parece tanto al español pero no es español, y hay otros 12.000 hablantes en una región de Indonesia. Es curioso que en la isla donde menos españoles hubo, donde menos españoles llegaron y que nunca conquistamos entera, es donde hoy se está más cerca de hablar español. Esta es la gran herencia que el imperio castellano parlante dejó en Filipinas. Pero ¿qué pasó con ese 10% de personas que hablaban español en Filipinas? ¿Por qué se perdió toda esa lengua? Pues no pasó nada bueno, la verdad. Os lo cuento en 3 episodios. Por curioso que parezca, durante la primera mitad del siglo XX el español vivió su época dorada, cuando se convirtió en la lengua de la resistencia contra el imperio americano en Filipinas. Era hablada y escrita por los más importantes ilustrados de la resistencia filipina. De hecho, algunas de las obras más importantes de la literatura filipina fueron escritas en español. Adquirió un importante valor simbólico como rasgo identitario filipino, pero ese fue su pecado. Los colonizadores querían borrar cualquier rasgo identitario filipino y el español era uno más, así que pusieron en marcha ingeniería social gringa. Miles de profesores llegaron de Estados Unidos para enseñar inglés y agrandar los tópicos negros de la colonización española, las violaciones, vejaciones y pollas en vinagre. Más cosas que los españoles ejercieron sobre los filipinos los 333 años que la ocuparon. Y ya de paso enseñarles inglés a los filipinos, resumiendo, hacernos parecer los malos y enseñar inglés. Lo mismo que hacen en Magaluf todos los veranos.
A pesar de eso, el español seguía manteniendo buena salud. En 1939 se vendían 81.000 periódicos al día en español. Mestizos e hispanohablantes usaban el español, sobre todo en la capital, como primera lengua, pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no protegió las islas y se las regaló a los japoneses, que hicieron una auténtica escabechina, lo que la historia ha llamado limpieza de sangre. Fue un genocidio contra los filipinos, que no podían hacer mucho para defenderse, y todo esto culminó en la batalla de Manila. Al final de la guerra, los americanos y japoneses luchaban por recuperar Manila, y recuperarles una ciudad a los japoneses no es fácil. Así que los americanos optaron por bombardearla día y noche. Los japoneses en las calles seguían matando civiles, y ahora las bombas mataban más civiles, además de destruir la herencia hispánica y todo el casco histórico de Manila. Y este era el lugar precisamente donde la comunidad hispanoparlante estaba más arraigada, con lo que fue la puntilla para el idioma, lo que la historia ha llamado genocidio de los criollos. Pese a esto, el español siguió siendo lengua cooficial del Estado filipino, estudiado en las escuelas de primaria hasta 1973 y en las universidades hasta 1986, cuando dejó de ser lengua cooficial. Esto se debió a la imposibilidad de encontrar profesores que impartieran la materia, pues el español se estaba perdiendo. El inglés mandaba en esa época, y pensad que el cine y la literatura y toda la cultura americana se exportaba a chorrones en esa época, y la española, pues bueno, el país hispanohablante más cercano les pillaba a 4.000 insalvables kilómetros, también porque a los profesores les pagaban una absoluta mierda, y aquí traer profesores de fuera era impensable en esa época. Y hasta ahí llegó el español en Filipinas, pero han quedado bastantes estertores que son bastante curiosos como forma de léxico español inmerso en la lengua más hablada de Filipinas, el tagalo. Baño, diario, cama, merienda, cinturón, La tinidor. relación entre todas estas palabras, sí, que son palabras de cosas que trajimos los españoles o que no estaban aquí antes de que viniéramos los españoles. También el tagalog tiene bastantes false friends del español, palabras que en español significan una cosa, pero en tagalog significan justamente lo contrario. Bajo, basta, la mierda, puto, siempre, luto. Lo cierto es que el tagalo tiene un 2% de español y unas 10.000 raíces léxicas que vienen del español, pero también una parte muy grande del tagalog viene del inglés, y de hecho en muchas ocasiones se le denomina Taglish. Bueno, resumiendo, el inglés cogió el testigo del español durante la segunda mitad del siglo XX, pero Filipinas ganó o perdió con este cambio. Bueno, Filipinas se convirtió en un lugar muy peculiar, porque tenía muy buenos hablantes de inglés y gente a la que se la podía pagar muy poco. Así que atrajo a la industria, que hoy es la mayor industria que hay en Filipinas, que da de comer a 4 millones de personas directamente y a otros 4 millones de personas indirectamente. Una forma de prostituir almas como otra cualquiera. Esta no, otra forma de prostituir almas. Los call centers, las BPO, que se han convertido en la clave del crecimiento del país en los últimos años. ¿Hubiera ocurrido lo mismo si hubieran seguido hablando español? Pues probablemente no, porque habrían tenido que repartir la tostada con otros 21 países hispanohablantes que hay en el mundo. Donde sí perdió fue culturalmente, pero se está intentando remediar con el Instituto Cervantes y con la vuelta del español a las clases de secundaria de manera optativa, eso sí, así que no esperéis que Filipinas vuelva a hablar español nunca. Me gustaría acabar este vídeo con una reflexión del primer presidente que tuvo Filipinas libre, unas palabras que dijo durante una entrevista a un medio español en 1962. Cuando el periodista le preguntó si se arrepentía de haber promovido la independencia de España, esta fue su respuesta: sí, estoy arrepentido. Por eso, cuando se celebraron los funerales en Manila en honor al rey Alfonso XIII en 1941, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Allí me preguntaron que por qué había ido a los funerales del rey con tal cual me había alzado en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo el poder de Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias. Nunca nos han hecho ciudadanos de ninguno de sus estados. Los españoles ese día me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel momento tan significativo. Uno de los mayores exponentes de la rebelión contra España acabó sus días arrepentido de rebelarse contra España. Espero haberme ganado tu suscripción. Nos vemos la semana que viene. Vivid la vida, Warriors. Os quiero. Un saludo.